Bueno a todos, bienvenidos, muy buenos días, gracias por conectarse, por acompañarnos en esta mañana. Los saludo nuevamente, Ricardo Guzmán, coordinador de productos y servicios de Camacol Presidencia, y extiendo este saludo junto con el equipo organizador integrado por Luisa Caballero, Rosa Ramírez y nuestra directora de productos y servicios, Rocibel Pinzón. Y les digo nuevamente porque ya tenemos conectadas personas de la semana pasada y ya nos habíamos saludado y habían participado también ayer en la charla de BIN. Entonces, pues nada, muchas gracias y bienvenidos. Les recuerdo que estos son espacios creados por Camacol Presidencia y el objetivo es estar en contacto con los afiliados, con los stakeholders, aliados estratégicos y todos los actores que hacen parte de la cadena de valor de la construcción. Y también queremos ser esa entidad que transmite y genera el conocimiento para todos los actores de la cadena y por supuesto de orden nacional, y por eso también seguirán recibiendo esta invitación por parte de alguna de las 19 regionales y seccionales que hacen parte de Camacol. También tenemos personas conectadas de diferentes ciudades, pero también de diferentes segmentos: constructores, promotores, industriales, entidades financieras, comerciantes, cajas de compensación, entre otros actores. Antes de iniciar brevemente, les cuento que toda la estructura de la charla la logramos con un hilo conductor. La primera se llamó Transformación Virtual del Sector Inmobiliario, Retos y Estrategias, en el cual hablamos básicamente del entorno, las oportunidades que se están presentando gracias al aumento de la conectividad de la gente en estos tiempos, y adicional de cómo virtualizar los procesos comerciales y no dejar pasar esas oportunidades que se presentan. Eso tiene que ver con la ambidestreza, de qué debe hacer una compañía hoy y también cómo debe pensar su estrategia en el mediano y en el largo plazo. Hoy vamos a hablar de la transformación del ciclo de ventas. Es lo que debe hacer un equipo comercial en estos momentos para lograr los números que necesita la compañía y qué actividades claves debe tener, incluso en tiempos de oportunidad, también usando herramientas como el social selling, de cómo poder trabajar y de cómo hacer mejor esos procesos comerciales. Vienen dos más, una en la que vamos a hablar sobre las creencias y las generalidades. No sé si les pasa que pueden tener equipos donde sientan como algunos comentarios como vender este momento es difícil, o quizá todos los clientes piden que se llamen luego, o no se van a desarrollar los negocios. Eso lo vamos a tratar el próximo miércoles, de cómo quitar ese mindset dentro de los equipos, y vamos a tener una estrategia de cierre en la charla del próximo miércoles, que serían 2 miércoles adelante. Para iniciar, hoy nos acompaña Leonardo Lamprea. Leonardo es CEO y founder de Coru y director ejecutivo de Nazca Digital. Es especialista en temas comerciales, en social selling, social media, negociación. Ha acompañado y ha entrenado a más de 50 compañías en la creación, diseño y transformación de procesos comerciales, de ventas y técnicas de venta y negociación. Y actualmente también es columnista en el diario Vanguardia Liberal y ha sido speaker en otros congresos de orden nacional e internacional. Hoy vamos a profundizar en 3 temas. Lo primero es cuáles son los principales cambios del cliente en el proceso de la compra. Lo otro es cómo transformar los procesos de venta a partir de la centralidad del cliente o el Customer Experience. Y la tercera es cómo reinventar el proceso de ventas, cómo transformar el pitch de los comerciales con sus productos frente a sus clientes, ya sea B2B o B2C o en la categoría de las dos niveles. Así que este es un tema que le abarca completamente a la cadena y le habla directamente a todos los equipos comerciales, incluyendo desde el gerente comercial o vicepresidente comercial hasta las personas que están netamente en la operación. Así que los dejo con este tema, está súper interesante. Por favor, no olviden escribir sus preguntas al chat, estaremos contestando algunas. Si el tiempo nos da, pues contestaremos la mayor cantidad de preguntas. Y pues nada, Leonardo, ya está al aire, bienvenido, muchas gracias. Los dejo con Leonardo. Hola Ricardo, muchas gracias y muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, gracias a Camacol por este espacio. Yo creo que estos espacios son tremendamente importantes todo el tiempo poder actualizarnos, poder descubrir nuevas maneras de abordar al cliente es tremendamente importante en este relacionamiento. Entonces voy a dar inicio a la presentación y explicar un poco inicialmente el objetivo de nuestra conferencia.
Nosotros, como lo dijo Ricardo, vamos a hablar de la transformación del ciclo de ventas en tiempos de oportunidad y creemos que hoy más que nunca todos tenemos ese gran desafío de transformar nuestro ciclo de ventas. Entonces, nuestra charla va a estar orientada en 3 grandes segmentos. Lo primero tiene que ver con de qué manera nosotros debemos trabajar y centrar todos nuestros procesos en el cliente. Eso creo que es uno de los grandes objetivos y ahora lo voy a explicar por qué. La transformación digital a partir del Customer Experience y todos los touch points de ventas que nosotros desde las áreas comerciales podemos desarrollar. Y finalmente, cómo reinventar nuestro ciclo de ventas y a esto agregarlo con el pitch de ventas. Y comienzo con esta slide para decirles lo primero. Hoy más que nunca hay que centrar todos nuestros procesos en el proceso que desarrolla un cliente para desarrollar una compra. ¿Y a qué hacemos nosotros referencia con esto? Específicamente hacemos referencia a que desde el cliente podemos nosotros desarrollar y desplegar toda la serie de recursos, acciones y actividades, entendiendo cómo se comporta, entendiendo qué pasos sigue y finalmente logrando llevar a ese cliente a que nos conduzca a él pues llegue directamente a una compra y nosotros podamos hacer y desarrollar nuestro proceso comercial de manera muy tranquila. Entonces, esto nos va a impactar varios segmentos. Primero, los canales de ventas y distribución, nos va a impactar el territorio, nos va a exigir cambios en los temas de tecnología, o sea, la tecnología hoy va a ser fundamental y finalmente también va a transformar toda nuestra estructura de clientes. Esto sumado nos va a agregar un valor. Hola, perdón, los interrumpo. Creo que tengo que hacer la interrupción porque creo que tenemos no sé si falla, pero sí es una visualización en cuanto a la presentación y en cuanto a la cámara. Entonces te pedimos el favor para que nos la actives. Ya nos han escrito, creo que se tiende a ver mucho mejor. Gracias. La cámara y la presentación. Qué pena. ¿Ya me ven perfectamente ahí? Bueno, y entonces les decía que esto nos va a dar valor para desarrollar 3 grandes estrategias. La primera tiene que ver con cobertura, la segunda tiene que ver con profundización y la tercera con venta cruzada. Esto se suma a un elemento fundamental y es la estructura comercial basada en el talento. Ahí nosotros tenemos unos grandes desafíos y unos grandes retos y es trabajar con nuestros equipos comerciales para llevarlos al siguiente nivel y esto implica trabajar 3 grandes elementos que serán abordados durante la presentación. ¿Y por qué nosotros decidimos trabajar la presentación desde estos 3 componentes? Lo primero es que todos en nuestras áreas comerciales trabajamos en 2 ambientes. El primero tiene que ver con los leads, que es lo que ustedes están viendo en la primera a mano izquierda. El segundo tiene que ver con el porcentaje de conversión de esos leads. Esto sería desde el área de marketing, cómo venimos nosotros generando leads y trabajando esos porcentajes de conversión para luego trabajar desde el área comercial el porcentaje de oportunidades ganadas más el tamaño promedio del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Pues más o menos en valor cuánto está establecido nuestro negocio y entender eso desde el promedio de ciclo de venta. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay 2 puntos importantes. Por un lado tenemos marketing y tiene que ver con el cliente y cómo nosotros atraemos a ese cliente. Y por el otro lado, tenemos que trabajar desde la estrategia ya netamente comercial que habla de la técnica de ventas, del ciclo de ventas y cómo lo vamos a impactar positivamente. Si el número de leads sube o baja, pues los porcentajes de conversión naturalmente van a estar impactados por esta razón. Lo mismo nos va a suceder con el porcentaje de oportunidades ganadas. Esto nos va a cambiar y nos va a decir qué acciones deberíamos estar tomando nosotros dentro de nuestros equipos comerciales para monitorear de manera correcta todo ese ciclo virtuoso que se tiene. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros creemos, primero, que si logramos trabajar desde entender lo que está pasando hoy con nuestro cliente
y luego empatarlo con nuestra oferta de valor y nuestro ciclo de ventas, vamos a tener un círculo virtuoso que nos va a permitir que el cliente al final sea el ganador y que nosotros como equipos comerciales podamos ganar y mejorar nuestro cierre de oportunidad de ventas. Entonces, de cara a eso, pues vamos a abordar primero el proceso de ventas centrado en el cliente. Entonces, ¿qué pasa con la economía digital? Y yo recuerdo que estando en el Congreso Nacional de Ventas, en donde tuve la oportunidad de participar en un taller, que les recomiendo siempre participar de este importante evento, hablábamos de que la economía digital puso en el centro a lo más importante. ¿Y quién es? Pues el cliente, las personas más la experiencia. Y hoy, en momentos de transformación, cuando yo estoy buscando, cuando tengo una necesidad, hay que entender primero que las necesidades cambiaron y las prioridades también. Y entender en mi negocio cuáles son las necesidades que cambiaron y qué prioridades se están dando con mayor importancia de cara a nuestros clientes. Lo segundo es, busco lo que necesito. Y aquí es tremendamente importante entender que la web se vuelve un factor determinante para la búsqueda de información por parte de las personas. Y entonces ahí vamos a hablar de lo que técnicamente hemos venido hablando en muchas ocasiones y tiene que ver con el C-Mode o el momento de verdad. Y es cuando yo accedo a su sitio web y empiezo a recorrer su sitio web. Aquí les recomiendo una analítica muy importante, revisen Google Analytics. Google Analytics les va a decir dónde las personas están abandonando su sitio web, cuál es el tiempo promedio que pasa una persona en su sitio web y eso les va a ayudar a tomar medidas de manera inmediata de qué acciones correctivas o proactivas podría uno tomar como organización para mejorar esa experiencia. Luego entro al tema de la experiencia, al tema de buscar la información. Y aquí, hoy más que nunca, es importante proveer al cliente de información que le permita hacer un análisis y le permita hacer una comparación detallada de las opciones. Esto funciona en cualquier tipo de producto o servicio. ¿Por qué? Porque el cliente, en momentos de transformación y en los momentos en los que está transformando sus hábitos de compra o la manera como consume, quiere tener acceso a información de detalle para poder estar seguro de la decisión que está tomando. Lo segundo es que, ¿qué es lo que quiere lograr? Una vez él analiza la información, hace comparación, pues quiere identificar primero el valor que le estamos ofreciendo nosotros como vendedores o como organización, nuestros productos y servicios, y también de qué manera él puede reducir el riesgo, ¿cierto? Y los riesgos asociados que puede tener a esa compra. Ahí vamos a construir dos escenarios de valor. ¿Qué pasa importante cuando yo tengo un comprador que está en un proceso de transformación? Pues que se incrementa el poder de negociación del comprador y más en eras en las que todo lo estamos haciendo de manera digital. Entonces, aquí es importante entender ese poder de negociación del comprador para que podamos transformar nosotros nuestro ciclo interno y poder maximizar los beneficios que nosotros estamos ofreciendo. Adicional a eso, dime. Leonardo, discúlpame por interrumpirte, qué pena, estamos recibiendo varios chats internamente, pues en los públicos, que no está pasando la presentación, entonces lo que se proyecta es en el slide 4 y no está rotando, es decir, la gente no está viendo lo que estás contando. Entonces sí, para que lo realicemos, por favor. Gracias. Ok, perfecto. Ya lo estás viendo, ya están todos en la diapositiva 7. Ya está ahí. Listo. Voy a apagar mi cámara para mirar si de esa manera mejoramos la experiencia. Listo. Entonces, les decía que tenemos una necesidad, las necesidades cambian y las prioridades también. Tenemos todo un tema de la búsqueda en Internet, en donde yo estoy buscando lo que necesito. Aquí trabajar el C-Mode es quizás de lo más importante. Trabajar el tema de la experiencia, cómo comparo y con información y análisis detallado empiezo a construir mi proceso de decisión. Hago todo el tema de la identificación de valores. Ahí es donde yo entro y me conecto, ¿cierto?, con la propuesta del vendedor e identifico de qué manera puedo reducir esos riesgos.
Finalmente, está un poder de negociación del comprador, que esto es importante tenerlo en cuenta durante el proceso, y en la medida en la que él empieza a acceder al producto, al proyecto, que él ya se encuentra disfrutando o utilizando nuestra solución, pues él va a exigir de una manera precisa soporte y acceso a soluciones inmediatas. Y aquí es tremendamente importante trabajar por una razón, porque nos permite a nosotros transformar y tener un mejor servicio postventa que nos ayude a mejorar la fidelización. Y teniendo en cuenta que hoy, más que nunca, el consumidor, el comprador, puede ir a las redes sociales, nosotros requerimos trabajar en que él sea un generador de experiencias de marketing. Hoy más que nunca es el cliente el que por nosotros hace toda esa estrategia de marketing, es el que habla por nosotros, es el que muestra las bondades de nuestra solución, de nuestra oferta de valor. Y eso nos va a llevar a los escenarios, que son los escenarios de recomendación, a los nuevos escenarios en donde podemos crear productos y servicios complementarios de cara a que nuestro cliente siempre tenga la mayor satisfacción. Entonces, aquí la pregunta sería la siguiente. Nosotros, cada organización tiene 4 generaciones totalmente diferentes y quizás no me voy a detener ahí porque todos ya lo conocemos, lo sabemos y lo tenemos claro. La pregunta aquí es, hoy, ¿cómo nosotros estamos facilitando el acceso a plataformas digitales en el caso de los baby boomers o los análogos? ¿Y de qué manera nosotros estamos desarrollando acciones para facilitar la búsqueda, análisis de información, identificación de beneficios y aceleración de decisiones en el proceso de compra de la generación X, los millennials y los centennials? Este es súper importante, empezar a entender cómo está construido nuestro ciclo de valor para ellos, y hoy más que nunca las herramientas digitales definitivamente nos acercan a ese proceso. Y aquí, ¿qué es importante? Entender que hoy nuestros clientes están trabajando en 2 ejes. Están centrados en obtener valor, porque hoy cuando existe una necesidad, no necesariamente el precio va a ser determinante, sino la satisfacción de la necesidad o la construcción de ese objetivo. Las personas que están centradas en la oportunidad, ¿qué quiere decir eso? Ellos saben en qué momento hay que comprar, cómo maximizar los beneficios en precio, en valores añadidos que podamos entregarle al cliente, y finalmente vamos a encontrar los que siempre están centrados en precio. Entonces, estos son los 3 que sucede, es que hoy se está concentrando en los que están buscando valor y los que están centrados en la oportunidad, y aprovechando estos 2 segmentos, cómo nuestra propuesta de valor y nuestra oferta conduce a ese éxito de nuestro comprador y de nuestro cliente. Entonces, eso nos va a exigir varias cosas. La primera es generar recursos. Y ustedes se van a dar cuenta, yo voy acá a enumerar un montón de recursos, ustedes se van a dar como infografías, casos de estudio, webinars, videos, blogs, artículos, herramientas de diagnóstico o calculadoras. Por ejemplo, en proyectos inmobiliarios es normal que uno encuentre la calculadora, por ejemplo, de simulación de su crédito. En productos y servicios orientados al sector podría uno tener calculadoras y mecanismos para que la gente pueda acceder a los productos, verlos, ver sus medidas, su composición. Ese tipo de herramientas funcionan muy bien. Análisis y reportes de acceso, vías de acceso, funcionalidades del producto, datos que le empiecen a dar al comprador, al cliente en este caso, información que apoye su proceso de compra. Demos, los virtual tours que hoy tenemos que trabajar en proyectos inmobiliarios, porque hay que llevar, por ejemplo, la sala de ventas al comprador, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con los productos y servicios. ¿De qué manera lo acerco al que él tenga una experiencia y pueda vivir esa experiencia con nosotros? Todo lo que son templates sobre novedades, sobre creación de visión en conjunto, hablando más del futuro, de cómo desde el hoy podemos construir ese futuro con el cliente. Pero la pregunta es, ¿en qué momento lo están utilizando los clientes? Y aquí vamos a encontrar varias cosas. Cuando quieren acceder a información, ellos van a utilizar todo lo que tiene que ver con social media, nuestro sitio web y los newsletters.
cuando están explorando la información y están detectando si existe una oportunidad, ellos van a utilizar lo que tiene que ver con reportes, los demos, los webinars, los podcasts y todos estos artículos. Cuando ellos están trabajando y explorando la solución, trabajando en explorar la solución, van a utilizar también los demos. Esto va a ayudar muchísimo porque ayuda a impulsar el proceso de decisión. Todas las infografías en donde les podamos dar insights de por qué hoy es el momento. ¿Por qué hoy es el momento de invertir en el producto, en el servicio, en el proyecto? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los ahorros que él va a obtener? Y finalmente, cuando él está eligiendo la propuesta de valor, nosotros podemos trabajar con infografías y aplicaciones interactivas de solución, o sea, que lo lleven y lo acerquen a la toma de decisión, y va a requerir recursos para entrar en contacto con nuestros expertos, con nuestros vendedores, y de esa manera, pues también agregarle valor con reportes en donde le estoy impactando su inversión, o le estoy generando más ingresos, o le estoy mejorando su productividad, y evidencias que le permitan concluir a él que nuestra solución le entrega los mayores beneficios funcionales en el proceso de decisión que él está tomando. Entonces, bajo esto, ¿qué es importante? Y aquí viene el primer mensaje central. Hoy, el consumidor, el cliente, requiere que nosotros trabajemos en 3 ambientes. Leonardo, perdón, te interrumpo nuevamente y les ofrecemos 1000 disculpas a los conectados. Seguimos teniendo y experimentando problemas en el pase de diapositivas. Para solucionarlo y continuar, vamos a proyectar la presentación desde mi pantalla. Tú me dices en qué slide lo pongo y yo voy pasando las diapositivas para que la gente pueda ir experimentando y teniendo una mejor experiencia en la presentación. En la número... Aquí está la presentación de Leonardo. Tú nos confirmas en qué slide te la ponemos y te la seguimos. Perfecto. Se ve ya la presentación completa. Listo. Entonces, les decía a todos que hoy más que nunca es importante, para generar un factor centrado en el cliente y generar esa ventaja, tenemos que trabajar en 3 grandes componentes. Primero, mitigar los riesgos actuales y futuros. Segundo, reducir el tiempo requerido para la toma de la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que es importantísimo trabajar en que nosotros le entreguemos las herramientas suficientes a nuestro cliente para que él pueda reducir el tiempo que él invierte tomando una decisión. ¿Esto de qué manera nos ayuda o qué manera nos aporta? Pues entre más procesos tenga que hacer el cliente, entre más acciones tenga que generar en nuestro cliente, pues va a ser mucho más compleja la decisión y quizás lo estemos llevando a desistir del proceso de decisión. Entonces acá nuestro proceso o nuestro reto o desafío es cómo le entregamos las herramientas que le faciliten el proceso de decisión. Y finalmente, aquí hay un tema muy importante y es crear mensajes centrados en el cliente. Entonces, aquí le coloqué unos ejemplos como incrementar los ingresos, incrementar la eficiencia y la productividad, eliminar riesgos, reducir costos, los ahorros pertinentes que él pueda obtener de nuestra solución. Podemos avanzar, Ricardo. Entonces, esto, cuando yo ya estoy entendiendo cómo el cliente se comporta, cómo entregar y generar recursos, ahora lo que tengo que entrar a intervenir es cuál es el proceso natural que va llevando el cliente. Y para eso, pues trabajamos con una herramienta muy poderosa que es, y digamos que más que una herramienta, es toda una estrategia que es crear experiencias positivas en el consumidor. Y aquí lo primero que les quiero decir, podemos avanzar, es lo siguiente. Miren, las compañías, lo primero es que hoy
el 57% del ciclo de una oportunidad de negocio la ha completado nuestro cliente antes de entrar en contacto con nosotros. Esto ya dice mucho. ¿Esto qué quiere decir? Que más del 50% del proceso de decisión ya lo ha construido el cliente de manera autónoma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que veníamos hablando atrás, hablando de los recursos, de centrarnos en el cliente, entender en dónde está la oportunidad, hoy más que nunca cobra sentido. Entonces, a partir de ahí nos toca entrar a intervenir que en esos puntos en donde el cliente va a entrar en contacto, nosotros lo podamos controlar. Y eso tiene unos impactos, y les quiero contar los impactos en el siguiente slide. Primero, miren, las compañías que implementan una estrategia de Customer Experience incrementan hasta un 58% las ventas, producto de la implementación. Y los compradores están dispuestos en un 80%, están dispuestos a comprar inclusive hasta un 80% más cuando se encuentran acompañados durante el proceso de compra. Entonces, estos dos puntos son muy importantes. Acá ustedes van a encontrar una superventaja y eso va a ayudar a que ustedes puedan construir esa experiencia de valor para el cliente. ¿Cómo se construye? Vamos al siguiente slide y vamos a ver cómo se puede construir. Entonces, lo que ustedes se dan cuenta acá es que nosotros tenemos que, lo primero es identificar cuáles son las actividades clave que se generan para cada uno de nuestros clientes. Entonces está una etapa de descubrimiento, que era la que hablábamos, en donde él se va a conectar con nosotros, una etapa de investigación, una etapa donde toma la decisión, una etapa en donde él ya inicia el proceso o toma, después de tomar la decisión, pues ya accede a nuestro producto, a nuestro servicio, a nuestro proyecto, ¿cierto? Cómo experimenta el uso y finalmente, pues cómo se da ese cierre y cómo yo hago un proceso de acompañamiento y de fidelización. Hoy, más que nunca, es importantísimo trabajar en la fidelización. Y entonces, entendiendo cuáles son las actividades clave que se dan durante cada fase que va ejecutando el cliente, esto ustedes lo pueden construir. Nosotros al final de la presentación, ustedes van a recibir las memorias de la misma y hay un enlace donde ustedes van a poder entrar y van a poder descargar unas herramientas que les van a ayudar a empezar a trabajar desde ya estos elementos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Entender qué es lo que el cliente está escuchando, de qué manera él puede acceder y de qué manera yo le estoy contando cómo viene ese proceso. ¿Cómo lo podemos ver? En el siguiente slide, entendiendo todo este proceso de transformación, entendemos varias cosas. Que los puntos de contacto se transformaron. ¿Cómo eran nuestros puntos de contacto antes? Nuestros puntos de contacto antes eran a través de acciones en donde yo iba y me sentaba con la persona, tenía la oportunidad de conversar de manera presencial, de manera directa. Hoy no sucede. ¿Esto qué incrementa? Hay una percepción de riesgo y es que normalmente el comprador o el cliente necesita ganar confianza. Y aquí es importantísimo rediseñar esos puntos de contacto y ustedes se dan cuenta que hemos añadido elementos como tener conferencias, por ejemplo, por Teams o por Zoom o por GoToMeeting o por Webex o por las plataformas que ustedes conozcan, preparar ese tipo de reuniones y además que el cliente vaya encontrando información que le vaya generando esa confianza. Hoy la venta basada en la confianza es muy importante. Entonces, utilizar, por ejemplo, los tours virtuales, las aplicaciones interactivas, que cada vez que el cliente pregunte, la respuesta de nosotros no sea 2 días o 3 días después. Hoy uno de los grandes retos que tenemos las compañías es cuando yo genero un lead, ¿en qué tiempo lo estoy contactando? ¿Qué información recibe el cliente? Y todo eso lo podemos automatizar. Y aquí viene uno de los grandes desafíos y es hasta dónde nosotros como organizaciones estamos automatizando y migrando nuestros procesos a plataformas digitales para que la interacción sea muy rápida, muy eficiente y agregue valor. Entonces, en esa construcción de actividades claves, vamos a tener que sumarle los elementos y los puntos de contacto, los recursos en los que generamos ventaja, los mensajes en donde conectamos el cliente y vamos construyendo ese ciclo que les permite a ellos ir reduciendo, minimizando
el impacto que tiene tomar esa decisión y prácticamente cuando llegue a nosotros, nuestros equipos comerciales estén listos para una construcción conjunta de objetivos comunes y a la par una mejor toma de decisiones gracias a ese trabajo que están haciendo nuestros equipos comerciales. Entonces, en el siguiente slide, nosotros les mostramos aquí cómo se está trabajando en social media. Y si ustedes se dan cuenta, sí, Facebook es importante para cuando estamos yendo a sector consumo masivo y LinkedIn entra a ser bien importante si yo estoy entrando a consumidor, a clientes B2B. ¿Qué es lo importante de esto y de ver estas redes sociales y el comportamiento? Que para cada una hay un sentido y hay un contexto. ¿Desde dónde lo debería trabajar? Desde ese customer experience que estoy construyendo. ¿Sí? Muchas compañías entran automáticamente y dicen, tengo que entrar ya a hacer temas de marketing digital, de social media, y lo que se les olvida es que lo primero que hay que diseñar es toda la experiencia del consumidor y a través de cada canal de comunicación, porque estos finalmente son canales, cómo él se conecta con nosotros. El siguiente slide es un poco hablar desde el social selling y la importancia, ¿cierto? Y aquí es ver un poco el impacto. El 90% de los mejores vendedores están utilizando social selling. ¿Por qué? Porque además de construir esa ruta de experiencia, entienden dónde le hace sentido y el mensaje que le está haciendo sentido a nuestros clientes y los llevan a una conversación. Aquí más que hablar de venta, vamos a hablar de conversación. El social selling no produce más ventas y aquí quiero ser enfático. Aquí lo que nosotros estamos abriendo es oportunidades. Y si las oportunidades, una vez yo empiezo a trabajar con el cliente, no hago un acompañamiento cercano a nuestros equipos comerciales para ver cómo se está desarrollando ese proceso de venta, pues seguramente de nada nos va a servir tener las mejores redes sociales, el mejor customer experience, si no estamos trabajando luego en lo importante, y es que cuando yo ya tengo el lead, cuando ya tengo el suficiente interés, la necesidad latente, pues entra mi equipo comercial y construye con él una visión de futuro y hace todo un acompañamiento para lograr llegar a ese acuerdo de negocios y luego acompañarlo en las etapas posteriores. ¿Qué otra cosa importante acá? Siempre los compradores en B2B van a estar dispuestos a entrar en una conversación y hasta un 76% más si estamos utilizando una estrategia de redes sociales, un tipo de social selling. Y se incrementan hasta en 7 veces las oportunidades de llegar a acuerdos de negocio utilizando el social selling hoy. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos venido abordando 3 grandes elementos. El primero es centrarnos en el cliente y entender toda la transformación, trabajar en mitigar los riesgos, trabajar en reducir todo el tiempo que le toma la decisión y finalmente crear mensajes contundentes. Para eso lo trabajamos desde 2 perspectivas, la perspectiva del Customer Experience y la perspectiva del Social Media, entendiendo que migrarnos a digital hoy nos exige, el mundo nos está exigiendo migrarnos a plataformas digitales, pero lo primero que nos está exigiendo el comprador, el cliente es creen experiencias que hagan sentido para nosotros. Entonces, claro, utilizando estas herramientas, ¿qué pasa con nosotros como vendedores? ¿Qué tendríamos que hacer? En el siguiente slide lo vamos a ver. Primero, hay que crear una estrategia. Lo primero es trabajar en nuestros perfiles. Entonces, aquí ya empiezo de conectar ese mapa de experiencia en donde mi cliente va a tener contacto con mi equipo comercial. Pues primero preparemos a nuestro equipo comercial. Miren, es muy curioso. Ustedes entran y ven, estábamos con una compañía y nos estamos haciendo una implementación y nos escribe el vicepresidente de ventas diciendo que nos va a colocar una persona de altísima experiencia. Nosotros entramos a su perfil de LinkedIn y vemos al consultor que nos agrega y nos damos cuenta que su vasta experiencia son 11 meses. Entonces, hay que cuidar mucho la creación de ese perfil estratégico de nuestros equipos comerciales. La presentación personal, la capacidad de comunicación, las habilidades en temas de presentación y entrenarlos también en esto. Y aquí, ¿qué hay que trabajar? Encontrar un propósito, crear una presentación wow, o sea, ¿qué hago? ¿Qué tipo de cosas soluciono? ¿Cómo las soluciono? Hablar de las experiencias y de los logros que he alcanzado también como equipo comercial y finalmente crear contenido.
Y aquí es importante una cosa, recuerden que hoy nuestros vendedores también son agentes de marketing. Entonces, desde marketing necesitamos crearles los recursos necesarios para que ellos puedan impactar positivamente a los equipos, a sus compradores. Y si yo soy vendedor, oiga, ¿qué hago si yo soy vendedor? ¿Puedo trabajar en todo lo anterior? Claro que sí, porque usted también es responsable como vendedor de crear las mejores experiencias para su cliente y si es necesario crear recursos y proponer recursos para que la organización también los tenga y pueda trabajar sobre ellos. Entonces, en el siguiente slide, ya cuando he creado una estrategia, oiga, esto lo conversaba con un gerente comercial del sector y decía, venga, ¿qué tendría yo que hacer para preparar una buena reunión ya que estamos migrando a plataformas digitales? Entonces, en este slide lo que vamos a contarles es cómo se puede hacer. Lo primero es, cuando yo esté acordando la reunión, lo más importante es acuerde una fecha y una hora específica. Eso es lo primero. Lo segundo, cumplan. Segundo, envíe un email de confirmación. Súper importante un email de confirmación porque genera un compromiso y envíe una agenda. Eso puede ser mediante herramientas personalizadas o lo puedo hacer yo como vendedor. Antes de la reunión, como antes de la reunión se genera una expectativa previa, pues envíe información que agregue valor. Recuerden que hoy el cliente lo que está esperando es que yo desde el primer contacto como cliente, ya quiero que usted como vendedor me ofrezca mi valor. Envíe un recordatorio, puede ser a través de un mensaje de texto, puede ser a través de un WhatsApp, un email previo a la reunión y genere una preparación personal. ¿Qué quiere decir esto? Haga un ejercicio de autoobservación. Yo creo que siempre autoobservarnos y prepararnos para la reunión es importante. Adecúe su espacio, tenga su material preparado, tenga una agenda, ¿cierto? Y haga un autoalistamiento identificando cuáles son los puntos a tratar. Durante la reunión, importantísimo, trabajar en el rapport. ¿Qué quiere decir esto? En la empatía y cómo nos conectamos con el cliente. Evitemos llevar al cliente a recordar sus situaciones incómodas o difíciles y proyectémoslo de una manera cordial hacia el futuro, hacia cómo desde hoy él puede transformar su futuro. Enfoquémonos en crear una visión conjunta con objetivos centrados en el futuro del cliente, que nuestra presentación esté centrada en ese valor que se acordó en la llamada. Muchos de los errores que cometemos es que nosotros hacemos una llamada, hablamos de unos puntos de interés de nuestro cliente y cuando llegamos tenemos una presentación con 50 slides que lo único que no logran es concentrarnos en esos puntos que para el cliente hacen sentido. Y finalmente, pues utilice herramientas digitales, ¿cierto? Para maximizar el valor para el cliente y reducir la fricción de la no presencialidad. Eso es fundamental en esto. Y posterior a la reunión, esto es importantísimo. Oiga, hay que enviar un email con las conclusiones, los acuerdos y los compromisos. Durante la reunión, cierre con compromisos. Y una vez cerrada la reunión, envíe el correo electrónico. Miren, hoy la lectura de los email ha subido un montón. Nosotros en ejercicios que hacemos de envío con nuestros clientes, hemos detectado que se incrementa la lecturabilidad hasta un 80%. Y esto es bien importante y además, pues grato saber que el correo electrónico vuelve a tomar relevancia, además cuando tiene importancia. Envíe con información, envíe email. Si usted programó una segunda reunión, un segundo encuentro, pues envíe información que le ayude a usted de cara a la siguiente reunión para que el cliente tenga mejores elementos para maximizar su proceso de decisión, haga seguimiento según el compromiso establecido y aquí voy a ser muy enfático. Uno de los errores que nosotros como comerciales cometemos es que decimos vamos a llamar mañana, acordamos la cita mañana y no llamamos mañana sino en 3 días. Para esto existen herramientas como CRM, plataformas de recordatorio, créelo en su agenda. Hoy más que nunca la agenda es una herramienta vital para que nosotros podamos generar esa conexión con el cliente. Entendiendo esto, entonces, ¿qué tendríamos que trabajar? En el siguiente slide podemos empezar a hablar. Y es el ciclo de ventas y el pitch de ventas. Entonces, en el ciclo de ventas podemos avanzar, Ricardo, gracias.
Para avanzar en ese ciclo de ventas, nosotros tenemos que trabajar en los 3 hábitos que nosotros hemos considerado fundamentales del vendedor exitoso, y es el PEC. ¿Qué quiere decir? Preparación, comportamiento y estrategia. Si nosotros trabajamos en la preparación de nuestros equipos comerciales, y a mí me encantó cuando nos reuníamos con el equipo de Camacol, posterior a esto iban a tener un trabajo de preparación de los equipos comerciales. Yo decía, súper importante, trabajar la espiritualidad. Eso no significa que si usted tiene una religión, pues perfecto, pero trabajar la espiritualidad también tiene que ver con conocernos, trabajar nuestros puntos fuertes y maximizarlos, pero también hay que prepararnos en la técnica, también hay que prepararnos en el conocimiento de nuestros productos, en el conocimiento de nuestros clientes. En el comportamiento, para nosotros hay 3 cosas importantes. Primero, la proactividad, la disposición de cara al cliente, y tercero, la perseverancia. Esto es un punto fundamental. Y como tercero, tiene que ver con la estrategia, y es, ¿cuál es la estrategia que yo voy a utilizar con ese cliente? Hoy cada cliente es único, lo que significa que tenemos que ser responsables y crear experiencias únicas para nuestros clientes, y además generar un proceso de acompañamiento importante. Y eso nos lleva a reinventar el ciclo de la venta. ¿Cómo reinventamos el ciclo de la venta? En el siguiente slide les vamos a contar. Entonces, lo primero es que anteriormente nosotros hacíamos presentaciones, hoy nos llevan a crear conversaciones. Anteriormente yo identificaba necesidades, hoy tengo que hacer una construcción de objetivos cuando estamos hablando de las preguntas de valor. Lo tercero es que tengo que enfocarme en las soluciones para el cliente. ¿Y cuáles son las soluciones que le están haciendo sentido a partir de la identificación de esos objetivos o esas necesidades latentes que él tiene? Lo cuarto es generar confianza basada en el uso de la solución, o sea, entregarle herramientas, y ya que estamos en digital, pues aún mejor, puede él acceder a nuestras herramientas, puede él acceder a nuestro sitio web, puede él obtener mayor información para que él maximice, ¿cierto?, esa confianza y esté centrada en nosotros. Estar centrado en el decisor de negocios. En muchas ocasiones, en los procesos de venta de productos o de soluciones, tenemos un problema, y es que no estamos llegando al decisor de negocios porque no estamos hablando el lenguaje del decisor de negocios. Y aquí es importantísimo centrarnos en ello. Crear un modelo ganador para el cliente y para nosotros. Los clientes normalmente, y esto es algo que veíamos en estadísticas que se hacían a nivel internacional, existe una desconfianza natural en el vendedor porque el comprador hoy entiende que el vendedor quiere, pues, venderle. Y entonces ahí tenemos un desafío importante de cómo construimos un modelo ganador donde el cliente realmente sienta que lo que está pagando tiene un impacto y genera un beneficio para él. Y finalmente, pues bajo esos acuerdos que están centrados en los ciclos del cliente, podemos nosotros convertir a nuestros clientes en agentes de marketing. Miren, hoy lo primero que un comprador hace es entrar y ver la calificación que usted obtiene. ¿Qué están opinando acerca de su marca? ¿Qué están opinando acerca de su producto, de su servicio? Entonces, esto es un tema que hay que controlar y monitorear de manera continua. En el siguiente slide vamos a ver, entonces, a partir de esto, entonces, cómo construir una propuesta de valor. Entonces, lo primero que estamos hablando nosotros es que esto se divide en 5 elementos. El primero tiene que ver con experiencia de valor, cómo él percibe la experiencia de valor, que es lo que hemos trabajado en centrarnos en el cliente y todo el componente del Customer Experience y crear ese Journey Map de la experiencia del cliente. La oferta, entonces cómo nos preparamos nosotros como equipos comerciales de cara a la oferta. La capacidad de construir beneficios centrados en el cliente. ¿Cómo nos diferenciamos? Y hoy es importante la diferenciación porque la diferenciación también construye confianza. Y finalmente la prueba de beneficios. Y avanzando en esto encontramos lo siguiente. ¿Listo, Ricardo? ¿Cómo es entonces esa nueva estructura de nuestro pitch de ventas? Entonces, lo primero es que nuestras introducciones tienen que ser concisas y concretas. Preferiblemente, si hemos podido ir enviando información acerca de nuestra organización, de nuestra solución, eso va a ayudar mucho al cliente a que él ya tenga unos escenarios de confianza
previamente creados. Pero aquí lo importante es determinar objetivos, hablar de insights y la construcción de nuevos criterios. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros estamos expuestos todo el tiempo a muchas noticias. Y si ustedes se dan cuenta, muchas de ellas no necesariamente son las mejores. Si investigáramos más, nos daríamos cuenta que hay más noticias buenas que negativas. Eso no quiere decir que nos basemos solamente en la teoría positivista, solo que pues, muchas veces el cliente adopta ciertas posturas y nuestra responsabilidad y nuestro compromiso y nuestro propósito es acompañarlo a construir una visión de futuro. ¿Por qué les hablo del futuro? Porque todos hoy pensamos en el futuro. Y entonces la premisa acá es, si usted no trabaja en su presente, su futuro no se va a transformar. Y entonces ahí empieza a tener sentido esta nueva conversación. Al final, luego de eso, en ese ejercicio de construcción de confianza, entonces vamos a trabajar en la creación conjunta de visión, los nuevos desafíos centrados en el cliente y los contrastes de cómo trabajar desde el hoy me permite tener un mejor futuro. Y ahí es en donde mi solución va a tener sentido si yo la estoy concentrando en esos puntos y objetivos que nosotros hemos determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hablé con el cliente de que para él es importante hacer inversiones seguras. Ok. Entonces, ¿cómo mi solución, cómo mi producto, cómo mi proyecto permite crear una inversión segura? Ahí en ese punto yo ya tengo algo determinante. Oiga, que necesito poder reducir los costos en mis proyectos. Oiga, mi solución lo hace de esta manera. Entonces hay que ser más específicos. Los vendedores estamos acostumbrados a tratar de sobredimensionar mucho nuestros procesos comerciales y contarle muchas más cosas al cliente. Entonces aquí es importante ser muy concretos para mantener la concentración al máximo. Trabajar con los demos, con los casos de estudio, con las aplicaciones interactivas. Esto va a ayudar muchísimo al cliente a que se le genere confianza. Y finalmente, cuando llegamos al precio y a la negociación, pues aquí hay que hablar de retornos de la inversión, indudablemente el cliente lo está mirando, pero no solamente retorno de la inversión económico, sino cómo reduzco los riesgos que el cliente tiene percibidos y que son inherentes a cualquier consumidor, cliente o comprador, o a nosotros como seres humanos. Y finalmente, cómo le construyo y cómo concluyo con la construcción de ese sistema de valor. Para hacerlo, nosotros hemos construido 3 elementos. Podemos avanzar. Entonces, vamos a hablar de la venta basada en valor. Entonces, lo primero es, yo tengo que entender cuál es el estado actual, cuáles son los hechos ciertos que vive el cliente, los problemas, objetivos, el impacto y el efecto emocional que tiene hoy su estado actual. Y luego tengo que identificar cuál es el estado futuro. Si ustedes se dan cuenta de lo que hablamos, ¿no? A dónde quiere estar, cómo quiere estar mejor y de qué manera quiere construir mejor su producto. Ahí es en donde tenemos ese gap y ahí es en donde el cliente entra a valorar los beneficios que está ofreciendo nuestra solución, nuestro producto, nuestro servicio, menos los costos que están medidos en diferentes elementos. Avancemos. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cómo mide el cliente? ¿Cómo lo entiende el cliente? Entonces, lo primero que él mira es, como beneficios, son 3 grandes. Capacidad, y es lo que el producto, servicio, proyecto, inversión hace por mí como cliente, versus lo que yo estoy desembolsando. Entonces, aquí es importante entrar a hacer cálculos, porque eso quiere decir que el cliente sí está valorando lo que está desembolsando y está buscando maximizar valor. Impacto. ¿De qué manera el cliente obtiene éxito? Hoy más que nunca nosotros debemos trabajar en que nuestro cliente tenga éxito, en que nuestro cliente esté feliz y se sienta a gusto con nuestro producto, con nuestro servicio, que tenga una respuesta, que tenga un acompañamiento. Y esto es versus el costo y el tiempo. Entonces, aquí hay un elemento que es costo y tiempo. Y finalmente, la diferenciación. ¿Por qué la diferenciación? En un estudio de Google, Google decía, mire, hoy el comprador colombiano, el 73% de los compradores o de las personas que hacen búsqueda en Internet, tienen 2 soluciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que el cliente va a hacer, una vez entiende que lo que la solución hace por él, el impacto positivo que obtiene,
pues lo que quiere entrar a mirar es si efectivamente, como lo está haciendo, ¿cierto?, hay en el mercado una solución que cumpla con estos mismos beneficios, pero que sea quizás menos costosa. Y ahí es donde nosotros tenemos que resaltar naturalmente nuestros valores diferenciadores. Y aquí les recomiendo utilizar las curvas de valor y una herramienta que significa los winners que tiene su producto, su servicio, su organización. Y entonces, finalmente, para lograr esa diferenciación, ¿cómo lo hacemos? Podemos avanzar. ¿Dónde trabajo yo la diferenciación? Hay unos riesgos percibidos. Todos nuestros clientes trabajan sobre los mismos ejes. Hay un riesgo financiero, el tipo de contratos, el precio, la inversión, el valor percibido versus el ahorro, los procesos de pago, cómo los facilito, cómo los hago más seguros. A nivel social, pues cómo trabajo, quién es mi organización, quién está detrás de nosotros, quién nos acompaña, quién nos respalda, ¿cierto? La reputación organizacional aquí entra a ser tremendamente importante. La confianza. El psicológico es la experiencia. Miren, aquí es importante. Si el cliente tiene desde el punto cero una gran experiencia y luego de llegar a esa gran experiencia se entra en contacto con nuestro equipo comercial y nuestro equipo comercial no continúa con esa ruta de generación de confianza y de agregar valor, seguramente ese riesgo psicológico es fundamental y es crítico para nuestro cliente. De desempeño, pues ellos obviamente, cualquier cliente va a mirar estabilidad, temas de acceso, temas de duración, durabilidad de la inversión, cómo funciona, ese tipo de cosas. Y pues tenemos el último, que hace referencia específicamente a elementos pues, que conjugan todos estos costos ocultos y estos riesgos percibidos. Entonces, para cerrar, ¿qué hicimos hoy? Entonces, primero entender que el cliente cambió. Hoy toma decisiones mucho más rápido porque estuvo obligado a migrarse a temas digitales. Y entonces, entender esos cambios es una responsabilidad en todos nuestros modelos de negocio. Lo segundo que nosotros tenemos que trabajar es, listo, ya entiendo esos cambios, ahora cómo intervengo y creo una intervención centrada en esa experiencia de nuestro cliente. Lo tercero es, luego, ya ahí, si ustedes se dan cuenta, hice la primera parte de la ecuación y es trabajar en los leads y en el tema de la conversión de esos leads para volverlos una oportunidad. Y luego entro a trabajar en mis equipos de ventas, entonces tengo que prepararlos con PEC, que es preparación, comportamiento y estrategia, esas tres dimensiones del vendedor, y a partir de ahí, entonces tengo que construir una nueva propuesta de valor y mi pitch de ventas tiene que estar centrado en la construcción de objetivos futuros para que él pueda entender los beneficios y de qué manera nosotros nos diferenciamos y reducimos los riesgos. Si ustedes se dan cuenta, son tres grandes elementos, son tres grandes componentes que estamos seguros nosotros están acelerando los procesos de negociación, los procesos comerciales y las ventas dentro de nuestras organizaciones. De esta manera, pues cerramos nuestra presentación muy puntual y pues abriremos el espacio a preguntas. Ricardo, pues te doy la palabra, si quieres. Claro que sí, Leonardo. Aquí voy activando la cámara, sacando una cosa de la otra y bueno, aquí ya estamos otra vez todos online. Listo, perfecto. Muchas gracias. Varias cosas antes de las preguntas. Creo que lo primero es manifestarles nuestras más sinceras disculpas. Estamos muy apenados por el tema tecnológico, básicamente. Pues tenemos la plena seguridad y la confianza de que esto pues no va a volver a ocurrir, así que les ofrecemos mil disculpas, todo el equipo organizador, la gente en tecnología, Leonardo, todos, no era nuestra intención. Leonardo, muchas gracias, nos han hecho de forma anónima 3 preguntas, me las enviaron acá, te las voy a leer porque tú mencionabas acerca de que
dependiendo del tipo de cliente, uno usa la red social para el social selling. O sea, si uno busca clientes B2B, está en LinkedIn. Si necesita el B2C, que serían, para el caso de los constructores compradores de vivienda, quizás se muevan otras, Facebook, Instagram o quizá búsquedas por Google. Y aquí nos hacen una, mira, es esto como aquí, de forma anónima. Muy interesantes todas las herramientas que permiten cambiar la experiencia comercial con el cliente, pero si se trata de compradores de vivienda de interés social, no todos, incluso solo una porción pequeña del mercado cuenta con la posibilidad de estas tecnologías. ¿Esto cómo se puede resolver? Bueno, lo primero es que les cuento una cosa. Recientemente Radar hizo un estudio en el cual prácticamente todos los consumidores están migrando por la situación actual en la que estamos en esta cuarentena preventiva, nos obligó necesariamente a migrar a ese tipo de plataformas digitales. Y les dejo un tip importante. Se dieron cuenta en la presentación, nosotros hablábamos de WhatsApp. Y WhatsApp se está convirtiendo en una de las grandes herramientas de comunicación, porque ahí pasan, ahí compartimos información, ahí enviamos información. Entonces, trabajar sobre WhatsApp Business va a ser bien importante y ahí vamos a poder tener una ventaja, digamos que competitiva. Pueden trabajar con WhatsApp y ahí pueden también acceder al cliente y entregarle información al cliente. Ok, perfecto, gracias. Otra pregunta que nos hacen es acerca de qué cargar y dice cuando iniciamos a usar este tipo de tecnologías o estrategias digitales, ¿qué es bueno mostrar? Para ser claros, mi catálogo de productos o sus ventajas o sitios de interés para nuestro cliente potencial, ¿qué le podemos contestar a la pregunta? Listo, perfecto. Nosotros creemos que son dos cosas importantes o tres elementos. La primera, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con la capacidad, ¿cierto? O sea, ¿qué hace el producto por él? Ese es el primero. El segundo, el impacto que tiene tu producto en el cliente, ¿cierto? Y finalmente el tercero, que tiene que ver con la diferenciación. Puede ser un producto, no importa que sea producto o que yo tenga un catálogo de productos, pero lo que el cliente debería poder hacer en estos momentos es ir y entrar a observar, digamos que de manera específica, las bondades y esos tres elementos. Entonces, lo que yo tengo que es tratar de acercarle la información para que él no tenga que buscar en otro lado y que si me encontró a mí primero, mis ventajas estén también expuestas, mis beneficios están también expuestos, pues que cuando llegue a comparar, pues él quede con mi solución de primera mano. Ok. Son las 10:04, les vamos a pedirte, teniendo en cuenta los temas tecnológicos que tuvimos, nos están saliendo hartas preguntas, quisiéramos contestarlas, vamos a tomarnos unos 3, 4 minutos más, porque hay unas muy interesantes. Dice, desde la organización, ¿cómo se puede generar la confianza en el cliente sumando lo realizado por el asesor? Es decir, esto está enfocado a un poco en la unión de la empresa, entre lo que hace y la confianza del comercial que está, y más en temas digitales. Claro, miren, yo creo que aquí es importante empezar a hablar de la organización, cómo está su equipo compuesto, qué tipo de proyectos ha realizado, cuál es la experiencia en los proyectos que ha realizado, qué tantos clientes y proyectos de los que ha realizado, pues tiene, cuál es el propósito de esa organización. Hoy las organizaciones necesitamos todas un propósito y aquí es un tema fundamental en eso. Entonces, yo creo que una pequeña presentación de la organización en un slide uno puede resumir y entregarle esa información al comprador para que el comprador se sienta tranquilo. Entonces, oiga, ¿quiénes son sus líderes? ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo está compuesta? Es información muy rápida que le puede ayudar. Ok. Una última pregunta, y no entendí muy bien si la pregunta o comentario, pero la hace Nelly, es, para los proyectos que están dirigidos a estratos 1 y 2, el discurso no debería ser la rentabilidad e inversión, sino que debería ser un tema enfocado a la importancia del refugio. ¿Cómo comunicar eso, Leonardo?
Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes y es que indudablemente cuando uno compra vivienda, uno no solamente compra vivienda por inversión, sino que, como lo decía la participante, también la compra porque uno está buscando ese lugar donde uno construir un sueño. En los estratos 1, 2 y 3, lo importante es hablar de la esperanza, de que es la posibilidad, de que es la inmensa fortuna de poder entregar una casa en donde puede construir sus sueños, donde puede construir su futuro, su historia. Creemos que ahí es importantísimo trabajar en ese mensaje de confianza y de lograr que el comprador entienda que finalmente, pues, invertir en un proyecto inmobiliario no es perder dinero, al contrario, es ahorrar dinero. En el tiempo la valorización de un proyecto inmobiliario no se pierde, es una inversión segura, digamos que tiene beneficios y que es de lo más que protege. Ok, Leonardo, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, un poco más de 600 personas en general. Al inicio, Mariana y otras personas preguntaban lo que normalmente nos preguntan, si vamos a enviar la presentación. Por supuesto, en el transcurso de la mañana la van a recibir a sus correos electrónicos. Si alguno se ha conectado y no ha escrito su correo, no olvide dejarlo ahí en el chat. Y también el video, pues el video queda grabado en el mismo link, pero pues por las dudas al correo electrónico les llegará todo. Muchas gracias por conectarse y por seguir aquí en estos webinars que estamos realizando. El próximo vendrá el 29 de abril con los temas que les mencioné al inicio de la presentación. Gracias a todos. Ha sido un placer tenerlos conectados. Gracias, Leonardo. Una feliz tarde. Gracias. Vale, perfecto. Nos vemos entonces el próximo miércoles 29. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.